Buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente con ustedes el licenciado Héctor Arturo Araujo Santiago. En nuestra sección Pláticas Legales, gracias a Caficón, a esta empresa tan importante y también a su vez tan comprometida con la capacitación y el progreso en conocimiento de los profesionales en contabilidad fiscal, y esta vez también comprometido con las pláticas legales para orientar a las personas respecto a ciertos conceptos que son muy importantes para todos y cada uno de nosotros. Podemos recordar que en nuestra sección pasada estuvimos hablando acerca de el matrimonio, del concepto de matrimonio, sobre la unión de dos personas, una unión libre de dos personas, sin especificar sexo, señores. Es muy importante porque hoy en día, ¿sí?, el derecho ha progresado y también contempla los derechos de otras personas, y qué bueno que sea así, ¿sí? Tenemos que ser un país de derecho, no un país anárquico, porque todos tenemos, válgame la redundancia, derechos, obligaciones también, pero también tenemos derechos, y la ley tiene que contemplar estas situaciones. ¿Por qué? Porque todos somos gobernados, todos somos parte de un país en el cual definitivamente debe de imperar la ley, ¿sí? Y debe de imperar el orden. Vamos a continuar con el tema de el matrimonio, ¿sí? Quisiera puntualizar algo muy interesante, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso de que un tutor quisiera casarse con su pupilo, con la persona que está tutelando? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que está a su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el presidente respectivo, ¿sí? Presidente municipal respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Cuando hablamos de un presidente municipal, estamos hablando también de un alcalde. La ley es general, sin embargo, acuérdense que hoy en día en la Ciudad de México hablamos de alcaldes. En el Estado de México y otras entidades federativas están los municipios, pero aquí en la Ciudad de México, donde es la sede de los poderes de la Unión, es un distrito federal. Claro que ahora se llama Ciudad de México, sin embargo, para poder obtener la dispensa debe ser por parte de la alcaldía. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es el requisito para obtener la dispensa? Dispensa, no despensa, dispensa. Sino cuando hayan sido aprobados las cuentas de la tutela, ¿sí? Está prohibido, esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de este y del tutor. O sea, solamente puede ser con el tutor, no al curador, ¿sí? Ni a los descendientes del curador o del tutor. El tutor tiene que rendir las cuentas, ¿sí? Pero algo muy interesante. Imagínense que el tutelado, ¿sí?, era una señorita muy pequeña, ¿sí? Y su tutor, pues, era joven. Ella creció, se puso hermosa y, sin embargo, adinerada. Bastante dinerito, ¿sí? Porque por lo regular, cuando hay un tutor de esta calidad es porque hay bienes que salvaguardar, que administrar correctamente. Acuérdese que el tutor cada año está obligado a rendir cuentas ante el juez de lo familiar y especificar en qué se gastó cierta cantidad. También debemos de recordar que su señoría no va a acordar un gasto, ¿sí? Y ese dinero, acuérdese que no lo tiene su señoría, está en una cuenta bancaria. Y si el tutor durante el año realizará un gasto, este gasto debe estar contemplado desde el mes de enero. Es decir, en enero, sí bien es cierto, se rinden cuentas, pero al iniciar, el tutor tiene que presentar un proyecto, ¿sí? Tiene que presentar un plan de gastos y el juez tiene que autorizarlo. Y entonces, lógicamente que el juez tendrá que ordenar a la institución bancaria liberar ciertas cantidades para ciertos fines, y el tutor tendrá que acreditar que dichos gastos tienen que ver con los autorizados por su señoría. Pero, ¿qué pensaríamos si el tutor busca una dispensa para casarse con una jovencita que tiene una cantidad considerable de dinero, ¿sí? Que tiene propiedades?
deja mucho que pensar. Precisamente dirían, bueno, es que el tutor se quiere unir en matrimonio por cierta conveniencia, ¿no? Ahí hay algo muy interesante. Si el tutor es claro con sus cuentas, seguramente habrá una dispensa. Si no, es muy difícil que su señoría autorice un matrimonio de esa magnitud y también la alcaldía, ¿no? Si el matrimonio se celebra en contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administrare mientras se obtiene la dispensa. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, ¿qué va a pensar un juez? ¿Qué va a pensar una alcaldía? ¿Qué va a pensar la autoridad familiar? ¿Sí? Si el tutor no tiene bienes y el pupilo sí. Hay que analizar muy bien este tipo de matrimonios. Dice, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Del artículo 162, los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Hablamos la semana pasada acerca de estos fines, ¿sí? Y muy interesante, hicimos referencia a la no violencia, ¿sí? En contra de cualquiera de los cónyuges. Efectivamente, si bien es cierto, hay una ley que protege, que tutela a las mujeres, pero también tutela a la familia. Si una familia debe estar libre de toda violencia. Y también se homologa a favor del hombre. También el hombre debe estar libre, ¿sí? Libre de violencia. A lo mejor pues, va a parecer un poco gracioso el hacer referencia de que hay hombres que sí que sufren violencia por parte de la mujer, ¿sí? Definitivamente vamos al Ministerio Público y si va un hombre a decir, ¿sabes qué? Me lesionó mi mujer en la cabeza, cada vez que la señora se enoja me avienta la plancha, ya me ha quemado con el agua caliente. Y voy a decirlo con letras mayúsculas y me van a perdonar agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso que van los hombres a querellarse por esa violencia y algunos de los servidores públicos aguantan la risa, o sea, se aguanta la burla. No, no, señores, es muy interesante esto porque tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley. Y la misma ley los obliga. Tu mujer no quieres violencia, tampoco la generes. Tu hombre no quieres violencia, tampoco la generes. ¿Sí? Y efectivamente, si la mujer es generada de violencia, el juez de control, el juez de juicios orales en materia penal, deberá tomar su determinación apegada a derecho y si existe violencia cometida por la mujer en contra del hombre, igual debe ser castigable en los mismos términos si el hombre cometiera ese delito. Definitivamente no puede haber favoritismo porque sea mujer, ni tampoco debe de existir gandallismo, encajarse con el hombre solamente por género. Acuérdense que en este país, ¿sí? Estamos hablando de un país, de un estado de derecho. Todos nos hemos pronunciado para que exista una igualdad entre el hombre y la mujer. Debemos recordar que las mujeres han luchado y han hecho sus manifestaciones y con toda justicia, déjenme decirles, ellas han procurado que se les escuche, han procurado que definitivamente ya no existan violencia en contra de ellas, no violencia sexual, ni alimentaria, ni física, ni psicológica, porque debemos de reconocer algo, las mujeres, ¿sí? Por historia, por cultura, en México, no sé en otros países, pero en México, han sufrido mucha desigualdad, han sufrido muchas vejaciones, violaciones, señores, violación entre cónyuges, ¿sí? Violaciones de extraños. Es duro lo que estoy diciendo, pero en realidad eso es la verdad. Y con razón el género femenino se manifiesta en defensa de sus derechos. Yo no soy feminista ni pugno a favor de nadie, pero creo que tienen razón de pedir, ¿sí? Que se les escuche.
Si en la forma de solicitarlo se traspolan y definitivamente hay agresividad, ya ese es otro tema. Pero yo estoy hablando de un derecho. Entonces, regresando al tema, es importante que ustedes como matrimonio, como pareja, estén contribuyendo para que la persona que vive con usted, ¿sí?, se sienta protegida. ¿Sí? Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y socorrerse mutuamente. ¿Sí? Señores, es de ambas partes. No estamos hablando de que solamente sea una obligación de la mujer. Imagínense, las mujeres están cuidando a los niños todo el día, hacer la comida, ¿sí? Están cuidando, haciendo el quehacer de la casa. Y el hombre llega y en lugar de dar un apoyo, se justifica diciendo que trabaja mucho para darles lo mejor. Realmente trabajar es nuestro deber, es nuestra obligación para contribuir al bienestar del matrimonio. Pero si ya tenemos hijos, no nos quita nada el llegar y si encontramos tirado porque los hijos están con sus juguetes, enseñarles a levantar sus juguetes y juntos, ¿sí?, preparar la mesa porque vamos a comer como familia. Y si faltan las tortillas, vamos por ellas. Y si falta hacer el agua, vamos a hacerlo. Es difícil, ¿por qué? Porque venimos estresados, claro que sí. Venimos cansados, por supuesto. Pero acuérdense, el matrimonio no es fácil. El matrimonio sí tiene sus fines, pero también tenemos, ¿sí?, obligaciones morales, psicológicas, ¿sí?, económicas. Muy bien. Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo hagan en servicio público o social, o establezca en un lugar que ponga en riesgo salud e integridad. ¿Sí? Aquí estamos hablando que finalmente es cuando hay una separación, señores. ¿Sí? ¿Sí? Realmente no hay obligación, él se fue, ella se fue. De modo. Okay. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para estos efectos según sus posibilidades. Es decir, señores, si ustedes están de acuerdo y quedaron, ¿sabes qué? Ella va a trabajar también, pero pues va a contribuir poco porque solamente trabajará medio tiempo. Señores, los cónyuges están obligados a contribuir con la alimentación de los hijos. Acuérdense algo muy interesante. No porque uno de ellos solamente trabaje y el otro se encargue de preparar alimentos y cuidar a los hijos y el hogar, no esté contribuyendo. Al contrario, la ley establece y la jurisprudencia establecen que el cónyuge que se dedique plenamente al hogar está contribuyendo con los alimentos, está contribuyendo con el fin del matrimonio, está contribuyendo con la educación de los hijos. Releo, los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación en términos que la ley establece. En términos que la ley establece. No podemos contribuir a la educación de los hijos golpeándolos. Ya eso se terminó, señores. Ya se acabó el cinturón porque no sabemos escribir una letra, ¿sí? Ya se terminó los golpes porque no aprendemos a formar sílabas. Ya estamos en un estado de derecho, en un país donde los ciudadanos de ese país sabemos cómo conducirnos con nuestros hijos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. ¿Sí? Sí, ya creo que eso ya lo hablamos. Si él o ella solamente puede trabajar tiempo extra, tiempo parcial, perdón, y si ustedes lo acordaron así, porque así lo maneja el artículo 164, si lo acordan, ¿sí?, tienen ambos derechos, no porque usted dé más gasto, tiene más derecho, no, señores.
estamos hablando sobre la igualdad de los iguales, la igualdad de la ley. El artículo 168, los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo tanto, resolverán de común acuerdo con lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación, así como la administración de los bienes de los hijos. En caso de desacuerdo, podrán concurrir ante el juez de lo familiar. Ese artículo debemos tenerlo muy en cuenta. No lo dice, pero entre líneas, ¿sí? Habla acerca de autoridad igual y consideraciones iguales. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay hogares en los cuales, por hecho de género, por el derecho de que es el que trabaja, perdónenme que hable de género, ¿sí? Porque trabaja y porque es el de género, porque es el hombre, ¿sí? Él tiene más derecho o inclusive manda. No, señores, aquí hablamos que los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar. Si estamos abusando de autoridad, si estamos abusando, ¿sí?, de que somos hombres o de que somos los que aportamos porque estamos sosteniendo el hogar económicamente, estamos generando sin querer, ¿sí?, una violencia parental. Porque entonces estamos ya generando una violencia verbal en la cual la esposa o la persona con la que usted viva va a vivir con miedo constantemente, con zozobra de que llegue y agreda verbalmente. Igual los hijos. Por favor, hablamos de consideraciones y autoridad. Respeto. Este concepto de respeto lo mencioné en el video pasado. Es muy importante considerar a su compañero y a su compañera, ¿sí?, y evitar toda lesión verbal, física, moral, económica y psicológica. Por favor. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Releo este artículo de un renglón y medio. Los cónyuges, los dos, podrán desempeñar cualquier actividad. Se está refiriendo a actividad económica, actividad deportiva, ¿sí?, a todo tipo de actividad secular, ¿sí?, siempre que sea lícita. ¿Qué entendemos por la palabra lícita? De licitud, de legal. Los cónyuges deben de dedicarse a las actividades que quieran, actividades que, no sé, un trabajo extra, trabajar, un deporte, siempre y cuando sea permitido dentro de la ley en este país. No podemos estarnos dedicando a cometer actos ilícitos. Ustedes y yo sabemos cuáles son los actos ilícitos. No podemos hacer mención de conceptos que a lo mejor podamos ofender a alguien y meternos en algún problema. Sin embargo, yo pugno que que el padre, la madre, bueno, las personas que hacen vida en común como matrimonio, deben dedicarse a actividades legalmente permitidas. Si no es así, bueno, si no es así, pues en algún momento tenemos que responder, ¿no?, por esas actividades, pero finalmente ese es otro tema que no tocaré más, ¿sí? En el artículo 176, ¿sí?, nos brincamos hasta el 176 porque el 173, 174, los 175 están derogados. El contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Este punto lo tratamos en el video pasado. Vamos a ahondar un poquito ahorita. Específicamente, cuando usted se casa, ¿sí?, por bienes separados, ¿sí?, se establece en el acta de matrimonio, en la solicitud de matrimonio. A eso es la solicitud de matrimonio y al plan y el contrato para determinar el destino de los bienes se llaman capitulaciones matrimoniales, ¿sí? Si en ese régimen se especifica que los bienes van a ser, que se casan por régimen de separación, es muy interesante entonces decirles
que entre cónyuges pueden venderse propiedades inmuebles, bienes inmuebles. Y es muy entendible. Pero ¿qué pasa con respecto a la sociedad conyugal? En realidad se pueden, si yo me casé con mi esposa por sociedad conyugal, ¿puedo venderle mi casa? Les voy a decir que no. Y fíjese bien por qué. Si ella y yo compramos una casa, ya sea bajo copropiedad o yo la compré a mi nombre, la mitad legalmente es de ella. Y ella me dice, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero que me vendas tu otro 50%. Lógicamente que al momento de que ella me compra a mí el 50% y se queda con el 100%, automáticamente y por ley, el régimen y por régimen de sociedad conyugal, me vuelve a tocar el mismo 50%. ¿Sí me explico? Y en el régimen de separación de bienes, no, porque los bienes inmuebles son tuyos y los bienes inmuebles son míos. Yo me quiero deshacer de una casa que tengo en Punta Diamante, en Huatulco, en Cancún. Bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, sí te la puedo vender. Se la puedo vender a mi esposa. Ella, a su vez, va a detentar la propiedad porque sería el 100% para ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 100% de esas propiedades eran míos. Cosa que no sucede, como ya se dijo, en el régimen de sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ustedes quieren vender un bien inmueble y usted está casado con su cónyuge por sociedad conyugal? Bueno, es muy interesante esto porque podríamos hacer un cambio de régimen. Ese cambio de régimen, en términos del proceso, se tendría que ir los cónyuges tendrían que ir, tendríamos que ir porque, bueno, como abogado, pero bueno, los cónyuges tendrían que ir ante un juez de lo familiar y hacer la jurisdicción voluntaria donde ellos están solicitando la disolución y liquidación de sociedad de régimen por el cual se casaron. Tienen que exhibir el inventario de los bienes que tienen, su avalúo, y asimismo tendrán que agregar el convenio y la propuesta de liquidación. Luego entonces el juez, una vez que lo analiza, él seguramente va a determinar cualquiera de las siguientes tres determinaciones. Uno, se admita, ¿sí? Se les aperciba a los cónyuges para que puedan corregir algún escrito, algún renglón no muy claro, o a lo mejor faltan algunos documentos. Más bien, el apercibimiento sería y el juez tendría que fundar y motivar por qué lo hace. O, finalmente, el desechamiento, es decir, que la demanda o la jurisdicción voluntaria no se admita. En este caso, su abogado tendría que replantear, ¿sí? Y entonces poder exponer nuevamente al juez la necesidad, ¿sí? Y lógicamente que el juez, una vez que crea que está pegado a derecho, les va a admitir, ¿sí?, esta liquidación y disolución del régimen, y entonces se hará el cambio y piden también el cambio de régimen. Lógicamente que cuando ya se finaliza el régimen, se adjudican los bienes, el juez le deberá enviar, ¿sí?, copias certificadas de lo actuado, ¿sí?, y un oficio al director de registro civil para que éste pueda hacer la anotación de cambio de régimen. Luego entonces ustedes ya podrán venderse los bienes que le quieras vender. Bueno, les paso el tip. Su abogado seguramente lo sabrá hacer porque los abogados son muy inteligentes y, y creo que son muy bendecidos, son muy afortunados porque no les envío mi recibo de honorarios por esta asesoría. Sin embargo, es parte de la plática. Yo creo que es muy importante que podamos ayudarnos mutuamente y aprender cosas nuevas.
Muy bien. El matrimonio, como ya se dijo, debe de celebrarse bajo cualquiera de los regímenes patrimoniales, sociedad conyugal o bienes separados. Bien aquí, el artículo 179. Las capitulaciones matrimoniales son pactos que los otorgantes celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de los bienes, la que deberá recaer en ambos cónyuges, salvo pacto en contrario. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán antes de la celebración del matrimonio y durante este. Podrán otorgarse o modificarse durante el matrimonio ante el juez de lo familiar o ante el notario mediante escritura pública. ¿Sí? ¿Ustedes conocen las capitulaciones matrimoniales? Creo que no. Pueden ir al registro civil, ¿sí? Con su acta de matrimonio, una copia, y pagan una copia certificada de sus capitulaciones matrimoniales. Y ahí especifican quién es el administrador de los bienes, ¿sí? Y también especifican cómo se iban a repartir los bienes respecto en la sociedad conyugal, ¿sí? 182 bis, ¿sí? Cuando, habiendo contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, falte en las capitulaciones matrimoniales o haya omisión o imprecisión en ellas, se aplicará en lo conducente a lo dispuesto por este código. ¿Qué significa esto? Si no hay capitulaciones matrimoniales o no son muy claras, sería 50% y 50%. Así lo marca la ley. 182 ter. Mientras no se pruebe en los términos establecidos por este código que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges pertenece solo a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal. Estamos hablando de sus gananciales, señores. Todos los bienes. Si usted no acredita que hay una capitulación matrimonial donde se especifica qué bienes no van a entrar en la sociedad conyugal, tendrán que ser de 50 y 50. Un ejemplo, señores. Si ustedes en sus capitulaciones matrimoniales refieren que la sociedad conyugal va a comprender todos y cada uno de los bienes inmuebles, ¿sí?, que se adquieran de tal año a tal año, punto. ¿Sí? O también se puede estipular que la sociedad conyugal también comprende bienes que ya habían sido adquiridos anteriormente por los cónyuges. ¿Sí? ¿Me explico? Para eso son las capitulaciones matrimoniales. En la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales. Está diciendo, en la sociedad conyugal, esto es de cada uno. 1. Los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que posea antes de este. O sea, los que yo obtuve antes de casarme son míos. ¿Sí? Sí, dice, aunque no fuere dueño de ellos, sino adquiere por prescripción durante el matrimonio. Fíjense bien, ¿eh? Los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que posea antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante el matrimonio. Yo tengo una casa, ¿sí? Yo la compré y solamente la obtuve por un contrato privado de compraventa. Acuérdense que un contrato privado solamente obliga a las partes que lo celebran. Un tercero no está obligado. Sin embargo, por una protección positiva, estos bienes son míos porque yo los tenía desde antes. ¿Sí? Muy bien. Los bienes que adquieren después de contraer el matrimonio por herencia, legado o donación o don de la fortuna. Si usted es heredero, ¿sí?, solamente es de usted. Si a usted le legaron algo, también. Si a usted le hacen una donación, también. O por o por don de la fortuna, ¿sí? Digamos, adquirió se sacó la lotería, algo así, ¿no? Muy bien. Reitero, los bienes que adquiridos después de contraer el matrimonio por herencia, por legado, por donación o por don de la fortuna. Don de la fortuna ya especificamos, ¿no? Sacaron un premio. La donación es muy clara. Les hace una donación solamente a usted, es por eso. La donación no entra en la sociedad conyugal, ¿sí?
Porque porque aquí es muy claro, ¿sí? En la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario. Es decir, que en las capitulaciones matrimoniales que ustedes la acuerden. Pero si no la acuerdan, en sociedad conyugal son propios, son míos, no entran en la sociedad conyugal. Ya hablamos de la prescripción, hablamos de que usted tenga una herencia, un legado o le hagan una donación. Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración de este, siempre que todas las erogaciones se generen para hacerlo, corran a cargo del dueño de este. Es decir, yo compré desde antes, ¿sí? Y ya me dieron las firmas después de que me casé, pero yo solamente cubrí los gastos, son míos, ¿sí? Los bienes que adquieran por producto de la venta o permuta de bienes propios, ¿sí? Ok, si yo tenía una casa desde antes y la vendo, pues es mi dinero nada más. Objetos de uso personal. O sea, no le voy a dar la mitad de mi cepillo de dientes, mi cepillo del pelo, ¿sale? Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte o oficio, o sea, son las herramientas de trabajo. A veces podemos hablar de computadoras, pero si usted, esa es su herramienta de trabajo, finalmente es de usted. Si usted es mecánico, las herramientas son de usted. Si usted es pailero, todo lo relacionado con sus herramientas, máquinas de soldar, dobladoras, son para usted. Dice, los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, salvo cuando estos integren o pertenezcan a un establecimiento o explotación de carácter común, es decir, que donde su cónyuge sea socia o socio, ¿sí? No perderán el carácter de privativos por el hecho de haber sido adquiridos con fondos comunes, pero en este caso el otro cónyuge que los conserve deberá pagar a otro en la proporción que corresponda. O sea, prácticamente le está dando la mitad. O sea, ¿sabes qué? Si usted me puso 100 pesos para comprar esa dobladora, pues bueno, le debo sus 100 pesos. Pero ojo, si esa herramienta se compró y usted está con su cónyuge, con la persona con la que se casó, están como socios, ¿sí? En una sociedad, ¿sí? En una cooperativa, ¿sí? En una sociedad, lo que sea, entonces debe de contribuirle al 50%, ¿sí? Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio tendrán el carácter de privativos, cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero propio del mismo cónyuge, se exceptúan la vivienda, enseres y maneje familiares, ¿sí? Entonces aquí hablamos, ¿sí? De cosas compradas a plazos. Yo lo compré, todavía no estaba casado, lo sigo pagando, pero es mío, ¿sí? Pero ahí sí no entra en la vivienda, porque la vivienda, acuérdense del Infonavit, usted pidió un préstamo, tiene una hipoteca, sin embargo, pues es la mitad, es para su esposa, ¿eh? Si se casó por sociedad conyugal, aclaro. Sextus, 182 sextus, ¿sí? Los bienes de la sociedad conyugal serán administrados por ambos cónyuges, salvo pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales. Por lo regular, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Por lo regular, en las capitulaciones matrimoniales que obran en los libros del Registro Civil Central de la Ciudad de México, hablo de la Ciudad de México específicamente. El que aparece como administrador siempre es el cónyuge varón. Y aún así, sin que la mujer lo sepa, ¿eh? Quiero decirles que a veces ni sabemos qué estamos firmando, señores. Ni sabemos. Nada más firmamos el acta de matrimonio, firmamos las capitulaciones matrimoniales y se acabó, vámonos. Y nos entregan nuestra acta de matrimonio y ya, no hay ningún problema, ya todos felices, todos contentos y nos vamos a casa. Nos vamos a la recepción que ofrecen los consortes y ellos a su luna de miel viven en su casita y nunca lo saben. Hasta que lamentablemente, señores, tienen problemas, se están divorciando, están liquidando sociedad conyugal.
yo quisiera invitarles, a lo mejor voy a parecer moralista, quiero invitarles a que ustedes revisen sus capitulaciones matrimoniales. No esperen a tener un problema. No esperen a que llegue un momento en que ya no se entiendan. Es muy sabio el estar revisando el estatus de nuestra situación legal como matrimonio. No es malo ni debemos pensar que mi cónyuge me quiere quitar mis cosas. ¿Sí? Y finalmente, si usted piensa así, quiere decir que no confía en su cónyuge. Estamos hablando que si piensa que le va a robar, pues está en la yen de la amargura, porque entonces, ¿para qué se casó con él o con ella o con la persona que decía, quiso formar un matrimonio? En realidad es muy interesante, ¿sí? Que podamos darle fuerza y también podamos sustentar y tener confianza. Lamentablemente, la verdad es que si su cónyuge tiene capitulación matrimonial en su poder y es administrador, no puede hacer mal uso. En realidad también es responsable. El administrador de una sociedad conyugal es responsable ante su cónyuge. Imagínense que pudieran hacer lo que ellos quisieran. En un estado de anarquía, puede ser que sí. Pero en México, pese a los problemas que tenemos, pese a las circunstancias jurídicas que vemos, las injusticias, sigue siendo un Estado de Derecho. Estamos trabajando para que sí lo logren. No solamente los servidores públicos tienen que cumplir con esa responsabilidad. Nosotros como gobernados debemos de poner de nuestra parte para que sea un Estado de Derecho. Debemos decir basta ya a la corrupción, a las mordidas, hay que aprendernos el reglamento de tránsito, ¿sí? Y también hay que aprendernos la ley de servidores públicos, el código penal. Por si un servidor público nos está extorsionando, nos está pidiendo dinero para caer en el cohecho, para evitar que nos levanten la multa, ¿qué es preferible? ¿Sí? Yo preferiría, señores, que me levantaran la multa. Y sin embargo, le dices a los servidores públicos, puede darme mi recibo de multa. Ellos te amenazan con la grúa, te amenazan que es mucha la multa. Y entonces empezamos a dar mordidas. Es interesante, señores, hacer un ajuste en ese reglamento para que no caigamos como víctimas de esos servidores públicos corruptos, ¿sí? Pero bueno, eso fue un brevario cultural. Volvamos al asunto que nos atañe. Pero sí, todos somos responsables de tener un Estado de Derecho de excelencia. Cuando hablamos de matrimonio, también es importante, como ya lo hemos tocado en este video, que podamos revisar el régimen por el cual puede contraerse el matrimonio. En este caso sería la sociedad conyugal o bienes separados. La sociedad conyugal, ¿sí?, se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones generales de la sociedad conyugal, los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal. Es decir, no es necesario que en la capitulación diga, ¿sabes qué es el 50%? Si en la capitulación no se dice nada, solamente menciona a los cónyuges y ese matrimonio se celebra por sociedad conyugal, se va a entender, se sobreentiende que es al 50%. 50% para la cónyuge, 50% para el cónyuge, ¿sí? Dice, la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio durante este y podrán comprender, entre otros, los bienes de que sean dueños los otorgantes al formarla. Fíjense bien, la sociedad conyugal nace cuando se celebra el matrimonio o durante este. Quiere decir entonces que si usted al casarse y piden el régimen de sociedad conyugal, entonces quiere decir que ahí nace la sociedad conyugal al casarse. Pero si se casan por bienes separados, durante el matrimonio pueden optar por cambiarse a sociedad conyugal, ¿sí? Porque dice aquí, o durante este, y podrán comprender, entre otros, los bienes de que sean dueños los otorgantes al formarla. Quiere decir que si había bienes anteriores, como ya lo mencioné, también pueden ser incluidos, pero eso es a criterio de los consortes, o de los futuros consortes en su momento.
Las capitulaciones matrimoniales en que se constituyan la sociedad conyugal constarán en escritura pública cuando los otorgantes pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito, ¿sí? Dice, en este caso, la alteración que se haga a las capitulaciones deberá también otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo que se otorgaron las primitivas capitulaciones. Es decir, vamos con un juez, liquidamos, vamos a cambiar, ¿sí? Pero hay una anotación, en las capitulaciones matrimoniales se hace la anotación del cambio, pero también se pueden hacer las modificaciones y también se pueden agregar, señores. No es definitiva. Reitero, no utilicemos esta opción para agandallar a nuestro cónyuge. No lo utilicemos para que nos agandallen. Señores, la sociedad conyugal tiene su objeto, ¿sí? Que ambos, ¿sí?, cónyuges, ambas personas puedan disfrutar de lo que se adquiere. Justamente debe ser así. La sociedad conyugal puede terminar durante el matrimonio, si así lo convienen los cónyuges. Creo que ya lo mencionamos, ¿sí? Pueden también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio a petición de alguno de los cónyuges. Si usted, bueno, aquí hablamos de pelearnos, hablamos de que uno de ellos no anda funcionando bien, ¿sí?, y está provocando que el otro ya no quiera tener sociedad conyugal. O también que uno de los cónyuges le pegó la avaricia o tenga otra circunstancia que quiera aprovecharse o quiera llevarse lo que le pertenece. Todos sabemos de esas circunstancias y creo que no es tema por hoy, pero creo que queda muy claro, ¿sí? Dice, si uno de los cónyuges, por su notoria negligencia en la administración de los bienes, amenaza arruinar a otro o disminuir considerablemente los bienes comunes, ¿sí?, reitero, esta persona puede pedir porque su cónyuge administrador hizo cosas malas. Cuando uno de los cónyuges, sin el consentimiento expreso de otro, hace cesión de bienes. O sea, cuando hay una compraventa, una donación, ¿sí?, y no dice que es casado, entonces ahí se manifiesta un requisito, ¿sí?, de validez, ¿sí?, de un contrato. Se llama, ¿sí?, sí, que está la legalidad, señores. Si no, se reviste de nulidad. Si uno de los cónyuges es declarado en quiebra o en concurso que lo demanden, señores, ¿sale? Mucho ojo, ¿sí? No digo más. Por cualquiera de otra razón que lo justifico a juicio del órgano jurisdiccional competente. Seremos claros. A veces los cónyuges cometemos el error de tener a otra persona y queremos separarnos de aquella con la que nos casamos, pero queremos llevarnos. Digo, me incluyo porque puedo caer en ese error. Queremos llevarnos lo que creemos que nos pertenece. ¿Sí? Hay que entender que podemos dañar a terceros inocentes. Máxime cuando son menores, cuando son pequeñitos. No digo más, señores. Cada quien sabe en qué circunstancia nos encontramos. Cada quien sabe, en realidad, cómo nos comportamos. Sí. Dice, la lista señalada, la lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad con expresión de su valor y los gravámenes que reporten son partes de lo que serían las capitulaciones matrimoniales, porque dice el 189, las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener, 1, la lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleva a la sociedad, ¿sí?, con expresión de su valor. O sea, hablamos bienes inmuebles y su avalúo. 2,
lista especificada de los bienes muebles, ¿sí? Y también yo agregaría lo que sería un avalúo, nota pormenorizada de las deudas que tenga cada uno, cada esposo a celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad va a responder, ¿sí? Yo creo que no, ¿sí? O únicamente la deuda es para ese consorte, ¿no? ¿Sí? La declaración expresa de la sociedad conyugal, o sea, si ha de comprender todos los bienes que cada consorte o solo parte de ellos. Fue lo mismo que estamos hablando hace un momento. Si tienen bienes, ustedes pueden especificar que también forman parte de la sociedad conyugal. Deben de agregar lo que sería un avalúo, qué bienes forman parte, o también pueden especificar en la sociedad conyugal qué bienes van a comprender al momento de celebrarla, los futuros bienes y cuáles no. ¿Sí? Definitivamente sí, la ley lo establece y la ley lo regula. ¿Sí? Dice, la declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o solo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad. La declaración explícita de la sociedad conyugal se ha de comprender los bienes, todos las comisiones o solamente los productos. ¿Sí? Muy bien. La declaración de si el producto de trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecuta o también se comparte. Debo decirles que una vez que ustedes no agregan ninguna especificación, todos los gananciales que tienen es 50%. Todos, sin quebrarse la cabeza, ¿no? Dice, la declaración expresa de que si la comunidad ha de comprender o no los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Yo creo que todo esto que están comentando solamente se resume, ¿sí? A especificar qué bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal van a ser parte de la sociedad conyugal. ¿Qué bienes que obtuvieron antes de casarse van a ser parte de la sociedad conyugal? ¿Qué bienes no van a ser parte de la sociedad conyugal? ¿Sí? Yo creo que en ese tenor es muy importante que ustedes puedan tener una asesoría jurídica capacitada, un asesor contable capacitado, ¿sí? Para poder especificarles definitivamente qué bienes y cómo se debe especificar en las capitulaciones matrimoniales. Para evitar que en lo futuro, como consortes, puedan entrar en discusión, en conflictos económicos, solo porque no hubo una aclaración al momento. Yo creo que si nosotros tenemos esa disposición de vivir en un matrimonio legalmente, lo más transparente posible, ¿sí? Vamos a hacer mucho. Cuentas claras, matrimonios largos, ¿sí? Se aplica este concepto. Cuentas claras, amistades largas. Entonces, cuentas claras, amistades, matrimonios largos. El cónyuge que haya malversado, ocultado, dispuesto o administrado los bienes de la sociedad conyugal con dolo, es un requisito de legalidad. Con dolo, culpa o negligencia, perderá su derecho a la parte correspondiente de dichos bienes en favor del otro cónyuge. En caso de que los bienes dejen de formar parte de dicha sociedad de bienes, el cónyuge que haya procedido en los términos señalados en ese artículo debe pagar a otro la parte que le correspondía de dichos bienes, así como los daños y perjuicios que se ocasionan. Señores, solamente yo quiero, ¿sí?, ser muy claro en este concepto, en esta parte. Hay quienes se atreven a vender las propiedades sin tomar en cuenta la firma de la cónyuge, si se casaron por sociedad conyugal, y las capitulaciones matrimoniales no especifican, ¿sí?, qué bienes forman o no esa sociedad conyugal. Si hacemos ese tipo de contratos, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden demandar y vamos a pagar. Si lo vendimos en $1,000,000, medio millón para la señora o por el señor, ¿sí? Aparte de daños y perjuicios, señores, ¿sí? Si ya
contrató un abogado, van a pagar su abogado, ¿sí? Quieran o no. Acuérdense que tienen dinero que adquirieron por la venta y les van a embargar la cuenta, ¿sí? Se la van a congelar, señores. No hay nada mejor, y vuelvo a reiterar, amistades, perdón, matrimonios, cuentas claras, matrimonios largos, ¿sí? Nos casamos para formar un matrimonio, nos casamos para lograr el objetivo común del matrimonio, no para perjudicarnos, no para dañarnos económicamente, moral, psicológica, físicamente. Quiero agradecerles a ustedes nuevamente por haberme escuchado el día de hoy. Espero que esta plática haya sido un poco o mucho de utilidad. Yo creo que es un concepto que se repite cada día. Sí, es muy bonita la palabra, la letra de sueco conyugal, bienes separados, bienes inmuebles, compraventas. Sin embargo, yo creo que el punto medular, ¿sí?, de ese capítulo es evitar, evitar abusar de nuestra posición como administrador de la sociedad conyugal. Evitar abusar de nuestro cónyuge. Evitar, ¿sí?, hacer fraudes en compraventas revestidas de una nulidad total y máxime que engaña a un juez, ¿sí?, que engaña a un notario. ¿Sí? Imagínense engañar a un notario cuando usted sabe, le dice que es soltero y sabe que en las capitulaciones matrimoniales les pusieron que los bienes iban a ser todos los adquiridos anteriormente, iban a ser parte de la sociedad conyugal. Imagínense engañar a un notario. Sí. Es un fedatario público. Nos metemos en un problema de fraude, de falsedad. Yo sé que el decir la verdad cuesta mucho trabajo. El realmente allegarnos a la ley, a lo que marca el derecho, es más costoso. Claro que sí. Pero nos quita dolores de cabeza, nos quita remordimientos, nos cura de salud. Por ahí alguien enseñó, y la verdad os hará libres. No es un tema religioso, pero es una gran verdad. Y la verdad os hará libres. Libres en todo aspecto. Pues nuevamente, por mi parte, el día de hoy es todo. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Gracias también a por darnos esta oportunidad de tener este espacio. Les vuelvo a compartir mi número telefónico 5551 80 6110, correo electrónico licaraujo66@hotmail.com. Estoy a sus órdenes, abierto a cualquier crítica, comentario, cualquier pregunta. Que pasen ustedes muy buenas tardes.